Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quisiera agradecerle por sintonizar esta transmisión del Evangelio desde su cultura, idioma y contexto en el primer siglo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar este mensaje en este estudio de la Escritura. Para ello, le invitamos a, si todavía no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras listas de reproducción, en donde encontrará muchos otros videos que seguramente colaborarán con su crecimiento espiritual. Y por último, también que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que Dios le hable en este video. Bendiciones. Qué alegría me da darle la bienvenida a el estudio número 30 de esta serie de Apocalipsis que hemos estado llevando versículo a versículo y develando las ideas que la misma Biblia se ha encargado de ir acumulando a lo largo de los siglos. Hoy nos toca ver la quinta trompeta en su segunda parte, ya que la primera fue una introducción a este asunto tan interesante y voy a entrar de una vez en materia para hacer el resumen. Y es que la semana pasada, después de hacer valga la redundancia, un resumen del libro de los sellos de las trompetas, introdujimos el concepto de la quinta trompeta y hemos en primer lugar de recordar que esto está asociado a la congregación de Sardis, es decir, las trompetas son las voces divinas que se hablan a las congregaciones y que vienen ahora como una consecuencia, como un juicio de no haber hecho los ajustes que Dios les había pedido que hicieran. Y en este sentido, Dios está separando el trigo de la cizaña. Aterrizamos también en estas langostas que han aparecido en muchísimas películas, que se ven como seres voraces y que andan capturando y mutando gente, cuando la verdad es que es un simbolismo. El libro de Apocalipsis hay que entenderlo como un simbolismo que por supuesto comunica aspectos muy congruentes y muy específicos y muy tangibles, pero que lo hace de una forma por medio de símbolos. Y si nosotros interpretamos los símbolos de una forma literal, entonces vamos a equivocarnos. En este sentido, las langostas representaban como alimento, eh, el alimento, valga la redundancia, espiritual, mientras que sus partes traseras, su cola, representaba a los escorpiones que pullaban, que causaban algún daño. ¿Y cómo puede ser que la palabra de Dios pueda hacer de daño para alguien? Bueno, cuando esa persona no es creyente, la palabra de Dios puede llegar a vacunar. Y es que solo por medio de Espíritu Santo que nosotros podemos llegar a tener un amor por la palabra. Si no, como ha mencionado Pablo en alguna carta, esas cosas nos parecen a nosotros locura. En ese sentido, entonces, aterrizamos en ese concepto de la semana pasada en el versículo 3 e iniciamos nuestra lectura a partir del versículo 4. Y le invito para que me acompañe. Dice así: se les dijo, es decir, a las langostas con colas de escorpiones, que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino que solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Y como hemos mencionado, esto representa un simbolismo que ya lo vimos en alguna de las primeras cuatro trompetas. La hierba de la tierra, de la misma forma como lo es las cosas verdes, representan el liderazgo. Esto ya lo demostramos, por lo tanto no haremos la demostración aquí, pero sí entenderemos que se refiere al liderazgo. Se le pide que no dañe al liderazgo o a los líderes o a las personas que leían la escritura en la congregación. Y luego dice que no dañen a ningún árbol. Y recordamos también que los árboles eran sinónimo de hombres. Y justo acá es el mejor momento para conectar eso, porque dice sino solo a los hombres, es decir, no dañen ningún árbol, sino solo a los hombres. Está haciendo una comparación entre los árboles y los hombres, solo que estos hombres que han sido llamados árboles en otras trompetas no tienen el sello de Dios en la frente.
Y nuevamente esto es algo que no nos podemos tomar a literal porque Dios no es que vaya a poner un sello en la frente de nosotros, sino que lo que Él hará tiene otro sentido. ¿Y cuál es el sentido del sello? ¿A qué se refiere entonces con estos hombres o estos personajes dentro de las congregaciones, dentro de esta quinta congregación? Recordará usted también que no se refiere solo a una congregación geográfica o histórica, sino que esto es algo que Dios ha estado haciendo a lo largo de la historia, que Él ha estado trayendo una limpieza continua. Y ahora, en algún lugar, en una congregación X en la que yo dirijo, puede ser, estemos quebrantando, algunos estén quebrantando algunos de los siete ah, advertencias que Dios le hizo a las congregaciones. Bueno, eran seis, recordará usted, porque la congregación en Filadelfia fue una congregación que no recibió ninguna reprimenda. Pero entonces puede ser que todos estemos quebrantando cosas distintas y Dios se encargará de ir Él trayendo las consecuencias. Esto es lo que hemos estado diciendo, no son eventos apocalípticos, sino son eventos que se han dado a lo largo de toda la historia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que dice acá de no tener el sello de Dios en la frente. Recordamos que está escrito en Deuteronomio 6:4, porque la Biblia, como siempre lo hemos dicho, es su mejor intérprete y cuando se habla de alguna simbología acá, cuando se trata una palabra, en lugar de tratar de pensar de qué se trata, en lugar de salir con alguna ocurrencia o lo que a mí me parece, o la tecnología, o lo que sea, hay que revolver la Biblia para ver en dónde se ha mencionado algo así como un sello en la frente. Y esto, algo de esto encontramos en el Shema. Recordará usted que el Shema es el mandamiento más importante según Jesús lo dio a entender en Marcos capítulo 12, versículo 31 por si lo quiere buscar. Y ese mandamiento originalmente lee así. Deuteronomio 6:4 dice, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Versículo 5. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con todo tu poder. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las palabras de la unicidad de Dios. Versículo 7. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y acostado en tu cama o en la cama y levantándote. Y luego dice, verso 8, y has de atarlas por señal en tu mano y estarán en tus frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes en tus portadas. Esta gente, aquellos que tienen el sello de Dios, son los que guardan la unicidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que han recibido salvación por medio del Mesías y que su corazón no está inclinado a la idolatría, porque recordará usted que los apóstoles en Hechos 15, ellos dijeron a quienes podemos nosotros ver como salvos. Un salvo es una persona en perfeccionamiento, pero hay tres pecados de los cuales debe de apartarse: la idolatría, la inmoralidad sexual, número 2, y el asesinato en tercer lugar. Y esto entonces, estas palabras decían decía Deuteronomio, hay que atarlas por señal en la mano y por frontales en los ojos. De tal manera que cuando se habla de gente que no tiene sello, se está hablando de personas que no tienen la salvación, que no han guardado la fidelidad de Dios, porque este es el sello en la frente. Y recordamos entonces que el enfoque de las trompetas siempre ha sido el juicio o la consecuencia que recibirán las personas que no tienen a Jesús como Salvador y que Dios está haciendo está sacudiendo las congregaciones para depurar el trigo de la cizaña. En ese sentido, se me hace muy importante recordar cuál era el problema en Sardis. Y para ello regresamos a Apocalipsis capítulo 3 versículo 1, el cual lee de la siguiente forma. Escribe al mensajero, al líder o al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus, es decir,
los 7 poderes de Dios y las 7 estrellas, es decir, los 7, eh, las 7 iglesias. Dice esto a Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Verso 2: ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus horas delante de mi Dios. Acuérdate, verso 3, de que de lo, pues, de lo que has recibido y recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En este sentido, entonces, vemos personas que tienen obras, piensan que se están ganando el cielo, pero no tienen salvación. Es decir, las obras sin la fidelidad de Dios están muertas. Por lo tanto, decía la advertencia a esta iglesia: ponte en vela y empieza a afirmar, es decir, empieza a que las personas reciban la salvación por gracia, porque tus obras nunca serán halladas completas delante del Señor. Esa es la advertencia. La advertencia acá es a una congregación que se cree que sus obras, que su bien actuar, que no es Dios el que lo ha salvado, sino que se justifica a sí mismo por sus obras. Y esto puede ser en cualquier religión, pues cuando nosotros pensamos que cualquier desempeño nuestro haga que Dios se mueva, haga que Dios nos salve, estamos completamente incorrectos. Y esto es lo que está ocurriendo acá. En ese sentido, y habiendo leído el versículo 4 de Apocalipsis, avanzamos al 9:5 para seguir con esta lección. Recuerde usted que el versículo 4 ha hablado de las langostas que no podían dañar a 2/3 partes, sino solo a 1/3 parte, es decir, a las personas que no tenían el sello de Dios en la frente porque habían confiado exclusivamente en sus obras. Y ahora arribamos al versículo 5 y dice allí: no se les permitió matar a nadie, 9:5, sino atormentarlos por 5 meses. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre, es decir, era muy doloroso, era como un veneno. Pero no está hablando aquí de que el resultado final de estas personas sería la muerte. Sin embargo, hay una referencia muy curiosa y es una referencia a 5 meses. Y cuando removemos la Biblia y buscamos qué otro evento llevó 5 meses, nos acordamos entonces de los tiempos de Noé en la Biblia. Y recuerda usted que Dios se acordó 150 días después. En la Biblia, en el cómputo antiguo, los meses tenían 30 días. Luego esto se fue modificando. Pero cuando se usó especialmente el calendario persa, todos los meses tenían 30 días y al final de los meses ellos hacían los ajustes que tenían que hacer. Esto obviamente se fue modificando a lo que tenemos hoy. Me refiero al calendario hebreo. Sin embargo, en este tiempo, 5 meses eran 150 días, el mismo de los días que Noé estuvo preservado en el arca. Ahora bien, esto agrega entonces una ironía, porque Noé fue preservado durante 5 meses, mientras que estas personas fueron preservadas de morir, pero tenían un sufrimiento que duraba 5 meses. O sea, las langostas con la cola o la punta del escorpión que hacían daños atormentaba a las personas por 5 meses. Quizás en este sentido también podemos pensar que para Noé fue un tormento estar esos 5 meses ahí, en el sentido de no poder haber apoyado o ayudado a salvar a más personas, ya que cuando él sale del arca, lo primero que hace es plantar una viña, emborracharse, y la historia usted quizás la recuerde. Sin embargo, para estas personas, como lo fue para Noé, fue un tiempo para buscar arrepentimiento, porque luego el versículo 6 agrega: en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir y la muerte irá de ellos. La idea no es que no se puedan suicidar,
sino que la inestabilidad mental en la cual se encontrarán hará que no encuentren felicidad en nada y que no aprecien y no valoren la vida porque tienen una condena de parte de Dios. Y hemos de decir que hay mucha gente que no ha tenido el valor para suicidarse, no animamos a nadie a que haga esto, pero hay mucha gente que vive de esta manera, no ama la vida, no disfruta la vida, sino que está viviendo un momento complicado en donde a pesar de tener cosas buenas en su vida, se resiste a ver lo bueno que hay en ella. Esto es un tiempo para que Dios, para volverse a Dios, sin embargo, no lo ve así, porque su corazón está cegado. Quiero aprovechar para afirmar y reafirmar quizás que esta no es una situación apocalíptica. Esto no es algo que vamos a ver, esto es algo que hemos visto a lo largo de la historia, que estamos viendo y que seguramente continuaremos viendo. Pero no es exclusivo del futuro, sino que estas trompetas representan esa limpieza, esa separación que Dios ha hecho desde el primer siglo en sus creyentes de los que no lo son, aunque estén dentro de las congregaciones. Y esto ha sucedido así de tal forma que países que hace mucho tiempo eran completamente cristianos, hoy le han dado la espalda al mensaje del Evangelio y se han convertido en países muy seculares. Seguiremos leyendo. Verso 7. El aspecto de las langostas era semejante a de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Lo describe de una forma bastante creativa, porque Juan se ha percatado que eh, estas langostas que representan la palabra de Dios tenían cosas muy específicas como lo tiene la palabra de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 8, tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones, es decir, mordían. Verso 9, también tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus aras era como de el estruendo de carro de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Sostenemos que tenían mucho poder, tenían mucha eficacia, por supuesto, como lo tiene la palabra de Dios para el creyente, y un poder negativo como lo tiene la palabra de Dios para el no creyente. El versículo 10 cierra diciendo, tenían colas parecidas a escorpiones y aguijones. En sus colas está su poder para hacer daño a los hombres y repite, por 5 meses. Pero recordamos que no los mata, sino que los 5 meses son una referencia bíblica de un juicio que ha jugado una ironía con respecto de Noé, pero que también era un tiempo para que estas personas se arrepientan. Y luego llegamos a la cúspide de esta trompeta y dice, sí, tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, dice esta versión, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Y aquí hay algo que quisiera estudiar detenidamente con usted. Hemos mencionado varias veces que cuando la escritura en Apocalipsis traduzca a ángel puede referirse a un humano o puede referirse a un ser espiritual. Eso es lo primero que tendremos que hacer. E identificamos que el Abadón es entonces un ser espiritual, es decir, es alguien, un mensajero de parte de Dios. Lo segundo que es importante conectar es su nombre, Abadón. Abadón es un nombre arameo, pero que viene de una idea bíblica, es decir, viene una idea del hebreo. Y que lo que haremos será hacer una lectura de algunos versículos para aclararnos las ideas. Le invito a ir conmigo a Salmo 18, a Salmo 88, 11, perdón. Y ahí dice así: ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro? Por favor, posiciónese a donde este salmo nos lleva. Está hablando del sepulcro. Y de tu fidelidad, es decir, la palabra emuná en el Abadón. Quiero iniciar diciendo que la emuná es el desempeño bíblico, perdón, es el desempeño divino, es el desempeño de Dios. La palabra con la que podemos traducir fidelidad puede ser
perdón, la palabra que podemos traducir emuná puede ser la palabra fidelidad o bien la palabra inmutabilidad, en el sentido de que Dios es fiel y eso no va a cesar nunca, o en el sentido de que Dios nunca va a cambiar. Por lo tanto, la fidelidad o la emuná es el desempeño de Dios. Pero está hablando de la solidaridad de Dios. La palabra misericordia ahí es Hesed y habla más de solidaridad que de misericordia. ¿Hay solidaridad de Dios en el sepulcro o fidelidad en el Abadón? La palabra Abadón viene del verbo abad y abad quiere decir perecer y es complicado traducirlo. La NBLA, que es la Nueva Biblia de las Américas, hizo algo acertado en este momento, que es la que estoy leyendo. No lo tradujo, colocó Abadón. Sin embargo, consultando algunas Biblias me di cuenta que algunas traducen como infierno, el cual no es un concepto correcto. No está hablando de un lugar a donde van las ánimas muertas, no está hablando de eso, sino que está hablando de algo más. Luego, la Reina Valera 77, y esto me llamó muchísimo la atención, copia una idea mitológica griega y traduce Tártaros. Y el Tártaros era el lugar de sufrimiento para los griegos donde se iban a ir, donde se iban las ánimas por no haber tenido un buen comportamiento. Pero nuevamente hablamos de que acá no se refiere al Abadón, sino que el Abadón es un sustantivo, o sea, sí está hablando, puede ser de un lugar, cosa o persona. Y en este sentido, se le ha llamado así a un mensajero, a un ángel. Seguimos leyendo. Job 25:5 dice, las sombras tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Desnudo, dice el versículo 6, está el Seol. Yo le coloqué ahí qué significa Seol en hebreo. Sepulcro, ante él, y el Abadón no tiene cobertura. En la Biblia, nuevamente la que mencioné, por eso yo soy un poquito escéptico de colocar solamente la traducción, sino que hemos de entender los conceptos bíblicos desde su original. Pero en la Biblia que yo consulté, que es la Nueva Biblia de las Américas, había una nota al pie de página. Ellos identifican el Seol como el lugar de los muertos. Y esto tiene razón porque el sepulcro es el lugar de los muertos, pero no porque está hablando de un lugar a donde van los seres incorpóreos. Solo quiero ser muy insistente en eso. Cuando usted encuentra la palabra Seol, viene del verbo sha'al, que sha'al quiere decir requerir o pedir, y este es el pedido de la tierra de que le devuelva lo que es suyo. ¿Y qué es suyo? Recordamos que la Biblia ha dicho, del polvo eres y al polvo volverás. Seol, por lo tanto, es el lugar donde nuestros cuerpos, al morir, se descomponen, se corrompen y vuelven a ser ceniza, vuelven a ser tierra, vuelven a su estado original, o sea, sepulcro. No tiene una connotación espiritual. En ese sentido, Abadón tampoco tiene entonces como un lugar de la destrucción, como se lo tradujo, porque también consulté la nota. Hacemos un estudio bastante serio. Ya aclararemos qué quiere decir entonces Abadón, pero antes de ello vamos a ver una cita más. Job 28:22 dice así, el Abadón y la muerte dicen, con nuestros oídos hemos oído su fama. Y aquí vemos la personalización de la muerte. ¿Alguna vez hemos escuchado a la muerte hablar o decir? Por supuesto que no. Pero sí que recordamos que en Egipto hubo un ángel que se le llamó el ángel de la muerte. Es decir, este no tenía un nombre propio, se le denominó como el ángel de la muerte porque mató a los primogénitos de Egipto, de las bestias y de los humanos en tiempos de Moisés y de Pesaj. Si hacemos entonces una unión de todo lo que hemos aprendido, veremos que el Abadón, que es el nombre de un mensajero que se mencionó en el versículo 1,
¿Qué quiero decir con eso? Vamos ahora a hacer la composición o aterrizar en lo que significa Abadón. Para ello recordamos versículos que ya hemos leído. Apocalipsis 9:1 dice, el quinto ángel, y aquí la palabra ángel, tocó la trompeta, es decir, la voz de Dios, y vi una estrella. Este es otro ángel, que es el Abadón, que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, es decir, de la justicia, de las consecuencias de Dios. A este ángel se le dio la llave, la autoridad para que operara desde las consecuencias, desde los juicios. Eso quiere decir eso, que era una trompeta, que era una estrella, perdón. Es decir, hay un ángel que toca la trompeta, que es el líder de la comunidad, y ahora vemos a un ser espiritual que es una estrella, que se le dio la autoridad sobre no quiero decir la ira del Señor, pero la justicia del Señor llevada a la acción de la consecuencia. Y luego el versículo 11 agrega, tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Entonces lo que nos está diciendo aquí que este ángel es el jefe del ejército de las langostas que representan todo lo que las langostas representan un juicio que traen la palabra de Dios, pero como no hay conversión, no hay salvación, esa palabra no les hace bien, sino que les hace un daño. El Abadón, entonces, y esto se conoce así, es el ángel o mensajero que se envía a la tierra para acabar con las personas antes de su tiempo. Es decir, Dios nos ha dicho a nosotros que los humanos hemos de vivir de 70 a 80 años. Eso es lo que Dios nos ha otorgado. ¿Dónde encuentro eso? Lo encontramos en el Salmo 90:10. Dice así, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años, es decir, a la década de los 80. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar porque pronto pasa y volamos. Y está hablando de la rapidez con que se van los años. Cuando alguien entonces muere antes de los 70 años, esta es una obra del Abadón, es decir, un mensajero, un ángel designado por Dios para decir que la vida de alguien llega a su fin antes de los 70 años. En este sentido, no importa si sea creyente o no lo sea, Dios establece que muchas veces por el futuro que un creyente pueda tener donde va a sufrir, donde va a cometer pecados que le van a traer juicio, etcétera, etcétera, Dios decide llevarse a las personas antes de los 70 años. Pero también puede ser que haya un malvado que colme la paciencia de Dios, alguien que no va a ser salvo y que Dios de todas maneras desea llevárselo antes de los 70 años. Lo que quiero que conecte, porque esto es lo importante, es que este ángel, este mensajero, es la persona, el ente espiritual encargado de traer el juicio sobre las personas. Y aquí usted ve, porque hay que hacer una consideración desde todos los aspectos, que por 5 meses no podía o hubo un tiempo, que es una ironía, hemos mencionado que no puede él acabar con la vida de las personas, pero llegará el momento en que sí. Y esto es algo, un mensaje que está reservado para el sexto sello y que seguramente al leerlo justo después de este tendrá mucho más sentido. Pero en este orden de ideas, entonces, podemos entender que el jefe de este ejército, el jefe de lo que está pasando, es alguien que tiene la potestad de parte de Dios para decir no va más. Y muchas veces esto es un acto de misericordia, pero también muchas veces es un acto de en donde Dios puede decir hasta aquí. En la Biblia, me recuerdo ahora, hay el caso de algunos casos de personas que murieron antes de los 70 años.
Pero también recuerdo el caso que Saulo dice en Primera de Corintios, capítulo 5, en donde hay una persona que está acusada de tener vida íntima con la esposa de su papá. Saulo dice, entreguen el tal a Satanás. Es probablemente, aunque no está hablando de Satanás ahí, una referencia al Abadón, a lo que estamos discutiendo. Pero también me recuerdo del caso de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran una pareja, no se les mencionan hijos, probablemente eran jóvenes que hicieron un voto a Dios y ese voto fue roto y Dios decidió que ellos no podrían continuar con vida y cayeron por haberle mentido a Espíritu Santo. En ese sentido, entonces, Dios no tiene problema en devolverles a la vida eterna cuando sea así, si han de ser salvos. Si no han de ser salvos, no les devolverá la vida eterna. Pero eso no lo sabemos nosotros, eso es entre Dios y ellos. Porque la salvación funciona de esa manera, la salvación funciona como un ente individual. Y aquí entonces, en el quinto sello, perdón, la quinta trompeta, sé que he mencionado sello anteriormente, pero me refiero a la quinta trompeta, se introduce entonces una consecuencia a esta iglesia que quiere salvarse por medio de obras, que no puede salvarse por medio de obras, que tiene que recibir la gracia de Dios, porque en ese orden de ideas, aunque sean las obras de la Escritura, la salvación viene exclusivamente a través del sacrificio del Mesías. Y a esta gente se le da palabra y se le da palabra y se le da palabra, y ellos no entienden la palabra, lo devuelven con más obras y no dan espacio a la redención de Jesús en su corazón, sino que se justifican a sí mismos en sus obras. Es como que dijeran, yo no necesito a Dios porque me puedo salvar por mi propio performance, por mi propio desempeño. Y aquellos que tienen esta autojusticia, Dios les dice, no, de tal forma que el escuchar la escritura, que el recibir la escritura, que es para vida, funciona como el aguijón del escorpión que viene y les daña. Y a pesar de que Dios les da un espacio para arrepentirse, al final no se arrepienten y terminan estando a tiro, voy a llamarle, o en proyección de que de que el Abadón haga y ejecute un juicio, que es lo que se va a ver en el sexto sello. Y cuando lleguemos ahí, perdón, haremos la conexión. Por lo tanto, antes de terminar en el recorrido de esta quinta trompeta, quiero aclarar 6 puntos. En primer lugar, las trompetas representan la voz de Dios que iniciará juicios en consecuencias o de consecuencias a las congregaciones de personas o a las personas que están dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, dentro del mundo creyente, que se dicen ser temerosas de Dios. En ese sentido, veremos que hasta una tercera parte de las congregaciones vivirán eso. Número 2. Esto no es un evento exclusivo del futuro, seguramente que sí pasará en el futuro y mucho antes de que Dios venga, pasará hasta que Dios venga. Esto es algo que ha sucedido a lo largo de la historia dentro de las comunidades creyentes en el Mesías, porque no han hecho ajustes como Él pidió que lo hicieran a sus 7 congregaciones que representaban a todo el grupo de creyentes en todo el mundo, y estos mensajes se encuentran en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, y ya hemos hecho una lectura de qué implica cada uno de ellos. Te invito a verlos si no los ha visto. La tercera cosa que quiero dejar en su corazón es que estas trompetas han de leerse entonces con su equivalente a la iglesia que representan. Por ejemplo, Éfeso, que era la primera, representa la primera trompeta y así sucesivamente. Todo esto está escrito en el 2 y 3 de Apocalipsis y representan el decreto divino de separar el trigo de la cizaña. Es decir, dentro de las congregaciones,
entre creyentes siempre habrá personas que no son creyentes. Número 4. La quinta trompeta refleja un juicio para una comunidad muy inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque se dice estar viva cuando está muerta. Es decir, se dice que es muy piadosa, que guarda todos los mandamientos, pero no ha recibido la justificación, no ha recibido la salvación por la fidelidad de Dios, porque solo es a través de la obra del Mesías en el madero a donde nosotros podemos considerarnos salvos. Y una vez que somos salvos, esto no nos exime de hacer sus obras, sino al contrario, ahora podemos hacer sus obras para que habitemos en la justicia. Pero muchos dicen, no, yo por mis obras me voy a salvar. Y esto podemos verlo en cualquier fase de la vida. Muchas personas pensarán que eh, si yo le creo, si yo bendigo, si yo me porto bien, Dios tiene que hacer tal o cual cosa. No, no podemos condicionar a Dios a eso. Nos toca entender la gracia, entrar por la gracia, saber que Dios por gracia nos salvó y que por gracia y por gratitud vamos a obedecer, vamos a conectarnos con su palabra. Pero todo eso es un agregado. Dios hará lo que tenga que hacer con nuestra obediencia, pero nuestra obediencia no nos ha de contar para nada, porque fuimos salvos por gracia. Número 5. En ese sentido, entonces, vemos un juicio en el cual la palabra de Dios viene, se le da a estas personas, pero en lugar de obrar para bien, por no ser creyentes, por querer autojustificarse, aleja, vacuna, afecta, como que fuera escorpión. Esta es la relación entre las langostas y los escorpiones. Y por último, también introduce un juicio que veremos hasta la sexta trompeta, que va a afectar la vida de las personas, es decir, porque van a dejar de vivir. El Abadón se introduce acá como un mensajero divino que viene a acabar con las personas antes de su tiempo. No van a completar su tiempo. Algunas de estas verán la resurrección porque han sido llamadas por Dios, pero no todas. El versículo 12 de Apocalipsis 9 termina diciendo, el primer ay ha pasado, pero aún vienen dos ayes después de estas cosas. Por ahí nosotros hemos de entender una exclamación de temor, hemos de entender algo muy delicado. Y aquí vemos entonces cómo segmenta las trompetas, que son las voces de Dios, como lo hemos mencionado, en las primeras cuatro como una sección y las últimas tres las segmenta en tres ayes. Hoy hemos terminado de ver el primer ay, lo empezamos a ver en el estudio pasado, en el estudio 29. La semana siguiente veremos el segundo y el tercer ay con el favor de Dios. Quiero agradecerle por su sintonía. Espero que esto le esté edificando. Y por supuesto que cualquier pregunta que usted tenga, estamos a la orden para tratar de solventarla. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.